Buenas tardes, maestros. Doctor Justino Ramírez Rodríguez. Soy la maestra Elsa Luz García Vélez y procederé a mi presentación de defensa de tesis del proyecto final con el título Bullying y acoso escolar en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Procederé a compartirles pantalla. Ok, como les comentaba, mi tema es el bullying y acoso escolar en el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Y tengo el honor de haber tenido como asesor al doctor Justino Ramírez Rodríguez. El bullying y acoso escolar suele estar presente en los diferentes contextos de la vida cotidiana. Se puede asegurar que no es exclusivo de algún sector de la sociedad o solamente respectivo al sexo. Se trata de un fenómeno social que, si no es detenido a tiempo, puede provocar severos daños tanto físicos como emocionales a las víctimas. Desde que Dan Olbus en 1978 inició las investigaciones sobre el bullying o acoso escolar en Noruega, definiéndolo como una conducta de persecución física y o psicológica que realiza un estudiante contra otro al que escoge como víctima de repetidos ataques, esta acción negativa e intencionada sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. Esta acción afecta negativamente la autoestima del individuo, genera estados de ansiedad y depresión en la víctima, dificultando su integración en el medio. La información reseñada en esta investigación permite afirmar que el bullying no es un problema aislado de otros aspectos, sino que tiene implícitas una serie de variables que deberían ser consideradas en su evaluación y diagnóstico, como la depresión, la autoestima, el riesgo suicida, el clima social familiar, así como la ansiedad, el autoconcepto y el bullying en sí mismo. El contenido de mi tesis abarca un marco contextual, el marco referencial, el marco filosófico, el marco metodológico, así como las conclusiones y recomendaciones. Todo esto va a ir explicado ahorita paso a paso. El marco contextual. El marco contextual responde a la pregunta: ¿de qué manera el bullying y el acoso afectan el rendimiento escolar e inciden en la deserción académica de los estudiantes del CECIT número 4 Lázaro Cárdenas del Río? Esta investigación se centró en el bullying y el acoso escolar a nivel bachillerato. Esto se puede definir como todos los tipos de agresión o intimidación en el entorno escolar. Este es un problema que se desarrolla en un ambiente violento, sin valores, muchas veces debido a la falta de atención de los padres y las autoridades escolares. En otras ocasiones se debe a la intimidación del papel de liderazgo de otros, como los llamados porros. Es algo que nosotros sufrimos mucho en el Instituto Politécnico, así como desde otro sentido, el estarse dando también la denuncia de maestros agresores y mismas autoridades del instituto. El abuso puede darse de dos formas: con contacto físico, que incluye toda aquella agresión o atentado corporal, y existe también la verbal, que incluye todo tipo de apodo, crítica destructiva, etc. En este caso definiremos qué tan grave es cada uno y de qué manera pueden afectar a los adolescentes. Dado que la intimidación es un riesgo que puede matar o eliminar a cualquier persona involucrada, requiere una investigación exhaustiva, con base sólida e información concisa. Esta es la forma de hacerlo, ya que se detallará cada subíndice mencionado y se conceptualizará las palabras clave para comprender el tema. Ok, esta investigación se llevó a cabo dentro del Instituto Politécnico Nacional, dentro del CECIT número 4 Lázaro Cárdenas del Río, con los alumnos de sexto semestre de bachillerato. Desde finales del 2019, en el CECIT número 4 se ha venido aconteciendo un fenómeno mediante el cual los alumnos han decidido denunciar el bullying y el acoso tanto por parte de los compañeros como de los profesores y autoridades escolares. Han salido a la luz un sinnúmero de declaraciones y denuncias, en mayor parte en contra de los profesores y autoridades, en algunos casos por abuso de poder y otros por acoso sexual a los estudiantes, permaneciendo impunes hasta este momento. Dentro del CECIT número 4 no existen medidas de prevención del bullying ni del acoso, además de no contar con las herramientas necesarias para la detección, evaluación y, por consecuencia, pues no hay seguimiento ni investigación del problema. Aquí les muestro unas fotos de los tendederos que los alumnos, antes de que iniciáramos con la pandemia, habían empezado a colocar dentro de los pasillos del instituto, bueno, en este caso del CECIT, y donde ellos
denunciaban todos los acontecimientos que estaban pasando de abuso, de bullying, etcétera, dentro de las aulas. De acuerdo con la investigación, el bullying y el acoso son conductas agresivas que se repiten con la finalidad de hacer daño, amedrentar, coaccionar y reprimir deliberadamente a la persona. Esto puede ser de manera física, verbal o mental. Las causas encontradas normalmente son adolescentes con antecedentes de violencia intrafamiliar, falta de atención por parte de los padres, adolescentes con problemas de autoestima, falta de disciplina y valores, así como problemas psicológicos. Las consecuencias inmediatas son, obviamente, la deserción escolar, el suicidio a temprana edad, el bullying o acoso hacia sus compañeros y el ausentismo. Como consecuencias a largo plazo encontramos que se vuelven padres violentos, ya que fueron niños que sufrieron bullying, sufren de depresión y en muchos casos llegan a tener trastornos mentales muy graves. Por lo tanto, es importante la creación de un marco de convivencia escolar apropiado para que sirva como base para poder implementar medidas de protección para los menores en las escuelas. La creación de estrategias de identificación de casos de acoso, tales como entrevistas, encuestas, así como el manejo de tests psicológicos que ayuden a identificar este tipo de problemas. Como marco referencial, podemos decir que la intimidación se ha mantenido sin cambios desde el principio de la década de los 70 y sus orígenes se remontan a las primeras civilizaciones, cuando aparecieron las civilizaciones culturales y técnicas y tecnológicas más avanzadas. Este problema es parte de la misma cultura. Hoy en día ya no es un problema silencioso prestar atención y desarrollar el nivel de educación. Este problema ha aparecido en el lenguaje físico y psicológico. En los últimos años, este problema, que no era considerado como social, ha ido incrementando, denotándose y agravándose, desde el punto que la sociedad actual ha tenido que buscar una solución a esta situación. Los primeros estudios acerca del fenómeno de acoso entre alumnos fueron realizados, como lo mencioné hace un momento, en los países escandinavos. Fue por Dan Olweus. Hasta este momento, este tipo de violencia era poco estudiada en las relaciones interpersonales de los jóvenes. En el contexto de las protestas en contra de los feminicidios, bullying y acoso escolar a nivel nacional y las demandas para que el gobierno tome como prioridad su combate, Mario Rodríguez Casas, en ese momento era nuestro rector del Instituto Politécnico, explicó que los casos de violencia de género se investigan en el IPN desde hace 2 años. Además, el cese de profesores se derivó de las denuncias anónimas y firmadas respaldadas por los consejos del Poli. De acuerdo con Rodríguez Casas, en el IPN no puede haber espacio para el rebrote o el brote de la violencia de género. Cabe mencionar que apenas en diciembre de 2019, el IPN aprobó un protocolo para atender los casos de violencia de género mediante la Defensoría de los Derechos, la Unidad con Perspectiva de Género y la Oficina del Abogado General, así como la red de género ubicadas en cada plantel del instituto. Según Morín, en los 7 conocimientos necesarios para la educación del futuro, es necesario enseñar a comprender, promover la empatía, la generosidad, la apertura, la tolerancia entre los seres humanos. El pensador francés explica que la intolerancia hacia el error ajeno surge como ausencia de un autoexamen crítico en el que se identifiquen los errores y la complejidad. El pensamiento complejo facilita la apertura hacia la diversidad y la incertidumbre, y también nos permite considerar la posibilidad de una nueva forma de pensar en la que la educación se centre en la condición humana. Dentro de esta perspectiva, el aprendizaje no se refiere a ciertas áreas del conocimiento, sino a la experiencia de los valores éticos que, según Lippmann, rigen la vida humana como racionalidad y creatividad, valores que deben fomentarse dentro del campo educativo a través de diversos aprendizajes ingeniosos e innovadores que permitan al alumno atreverse a ser creativo. En mi marco referencial, tomé como base la teoría humanística. Los posibles factores que propician tal problemática son considerados por expertos en el tema, padres de familia, organizaciones de derechos humanos y la Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP en México, ya que se relacionan con la falta de comunicación y contención emocional y afectiva por parte de los padres. Por otro lado, el propio contexto sociocultural en México, en el que la inseguridad, la violencia y la falta de valores son comunes, es posible que se refleje en cualquier ámbito, entre ellos el educativo, ya que la institución escolar no es un ente aislado y los valores que imperan en un entorno social influyen en los entornos próximos como la escuela.
Todo esto es posible comprenderlo bajo una mirada más amplia, que incluya para su solución la formación humanista e integral y el pensamiento complejo, como soportes necesarios para vivir los valores humanos. Se estima que también se deben integrar a los conocimientos científicos y técnicos el goce estético y sensibilidad que provocan las humanidades. La primera encuesta nacional, exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas públicas de la educación media superior, realizada por la Secretaría de Educación Pública en el 2008, tomó una muestra de estudiantes entre los 15 y 19 años, donde encontró que los principales motivos para la discriminación se refieren a que el 54% de los alumnos no quiere tener un compañero enfermo de SIDA, el 52.8% no quiere varones afeminados en su salón, el 51% prefiere no tener un compañero con discapacidad y el 47.7% no quiere indígenas en su salón. Esto es un estudio también en base acorde a una publicación de la UNICEF en el año 2011. A partir de los datos anteriores y porcentajes, en México se han implementado diversas campañas y programas como la campaña para abatir y eliminar la violencia escolar, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de impartir cursos especiales para estudiantes, maestros y padres de familia, dicha institución abarca las causas y consecuencias y formas de prevención. La CNDH, en el 2014, propone una política escolar que involucre a toda la comunidad educativa, propone hablar abiertamente en clase sobre el tema, sensibilizar a los educandos sobre las consecuencias del bullying, así como desarrollar habilidades de comunicación, propiciar el buen manejo de emociones, buscar que los espacios escolares sean seguros con supervisión constante e impulsar la cultura de la denuncia. Morín señala la necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces, sus modalidades y sus efectos. Tal estudio es importante porque se centra no solo en los síntomas, sino en las causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios, además de constituir al mismo tiempo una de las bases más seguras para la educación por la paz. La formación integral trata de evitar el reduccionismo de la inteligencia humana como simple predominio de lo racional. La cientificación y parcialización del conocimiento por sobre la educación de sentimientos ya fue analizada por el jesuita y teólogo Lonergan, y de forma más reciente por Goleman en el 1996, quien definió como inteligencia emocional a la capacidad de reconocer los sentimientos propios y de los demás, de manejar bien las emociones, la capacidad de adaptación a nuevos retos o condiciones y para trabajar con otros. De acuerdo a Martínez, educar las emociones tiene relación con comprender a la razón y la emoción unidas y el equilibrio que debe existir entre ambas. Para Maturana, la educación debe consistir en un espacio de convivencia en el cual los alumnos y profesores construyan un lugar de acogida y respeto mutuo. El marco filosófico. Es un fenómeno que carece de una causa única o de un modelo y explicación simple. Este es un tema complicado porque involucra todos los aspectos, que son la familia, las instituciones escolares, la juventud, la violencia y la salud. Debido al amplio abanico de relaciones de sujetos y diferencias disciplinarias, este problema debe ser resuelto de manera multidisciplinar. Para esclarecer y comprender las relaciones causales y procedimientos que conducen a todo el fenómeno a fin de proponer soluciones y decisiones. Con respecto al tema en cuestión, es importante resaltar el interaccionismo simbólico, ya que es un paradigma de corte sociológico que nos muestra elementos básicos que nos permiten dimensionar el efecto que tiene lo social en la vida en colectividad y los procesos que dentro de esta se llevan a cabo. Según Strauss, las relaciones sociales están regidas por unas reglas comparables a las que organizan los cambios lingüísticos. Son las reglas las que actúan y hablan a través de los hombres. Desde el punto de vista de Coulon, este señaló lo siguiente al referirse al comportamiento personal. Para entender la conducta de un individuo, debemos conocer cómo percibía la situación, los obstáculos a los que creía tener que enfrentarse, las alternativas que se le ofrecían, y solo entonces podremos comprender los efectos del campo de posibilidades, de las culturas de la delincuencia, de las normas sociales y de otras explicaciones de comportamiento. Todo esto si las consideramos desde el punto de vista del actor. Recientemente este fenómeno ha sido estudiado a escala global. América del Norte y los países europeos son los líderes, porque han abordado este problema desde diferentes perspectivas, incluyendo los métodos de salud, la sociedad y desde la psicología. El término se denomina con más frecuencia abuso sistemático de poder. Esto ha llevado a países como México a resolver este tipo de problemas con el fin de resolver las necesidades de la comunidad internacional y desde otra perspectiva, la macroestructura, como siempre con ventajas económicas, porque uno de los requisitos es mantener uno de los requisitos del Banco Mundial para otorgar préstamos a los países es el de mantener la estabilidad social y reducir la violencia dentro de los mismos, así como brindar servicios de salud a la población.
El objetivo principal de esta investigación fue el de determinar las principales manifestaciones del acoso escolar en la institución para así poder determinar de qué manera el bullying y el acoso escolar afectan el rendimiento escolar e inciden en la deserción académica de los estudiantes del CECIT número 4 de Lázaro Cárdenas del Río del Instituto Politécnico Nacional. El marco metodológico. La metodología de esta investigación es la de recopilar suficiente información que responda al cuestionamiento, el objetivo general y los objetivos específicos por medio del análisis de los resultados de los distintos instrumentos aplicados. Con los resultados de este estudio, se busca constituir un aporte para el desarrollo de ulteriores programas de prevención e intervención sobre esta forma de agresión dentro del entorno escolar, que comprometan tanto a los maestros como a las autoridades del plantel y a los propios alumnos con la finalidad de permitir una interacción social adecuada entre pares, docentes y autoridades, que genere, por lo tanto, competencias que favorezcan un desarrollo psicológico saludable para los alumnos. La información que se pueda recopilar por medio de la investigación se debe traducir como un aporte a la comprensión e intervención de esta problemática, lo cual permitirá eventualmente el establecimiento de programas de prevención y de intervención en el área escolar bajo la modalidad de bullying. Es una investigación de carácter explicativo y diseño no experimental que buscó predecir el comportamiento de una variable, o sea, el bullying, a partir de otras como lo son la depresión, la ansiedad, la autoestima, el riesgo de suicidio, el entorno familiar, el autoconcepto, consideradas en cierto modo como variables predictivas. De acuerdo con Arias, nos señala que este busca el establecimiento de los efectos, es decir, que no busca solamente el establecimiento de los aspectos que puedan conducir a su origen, sino que además tienen en propósito descubrir qué puede el mismo fenómeno producir. El interés de la investigación se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno del bullying dentro del CECIT número 4 y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables como dar posibles soluciones y respuestas. Se desarrolla bajo una metodología cualitativa de investigación con una muestra seleccionada de manera participativa o intencional, utilizando los siguientes instrumentos para medir las variables. El inventario de ansiedad de Beck, ya que es una escala que mide de manera autoinformada el grado de ansiedad. Está especialmente diseñada para medir los síntomas de la ansiedad menos compartidos con los de la depresión, en particular los relativos a los trastornos de angustia o pánico y ansiedad generalizada, de acuerdo con los criterios sintomáticos que se describen en el DSM-3R para su diagnóstico. El cuestionario consta de 21 preguntas proporcionando un rango de puntuación entre 0 y 63. Por otro lado, tenemos el autotest de Cisneros, es más conocido como el test AB, que mide el bullying con 50 ítems. Y se requiere demostrar que los resultados están relacionados a la depresión, la ansiedad, el riesgo suicida y el bullying en los estudiantes de sexto semestre de bachillerato, siendo la ansiedad la variable que explicará mejor la incidencia en el bullying. El diseño de la investigación es de campo no experimental. El enfoque, como cuenta esta investigación, es de carácter cualitativo, ya que es el más indicado para alcanzar los objetivos planteados. Como población tenemos a los alumnos del sexto semestre del CECIT número 4 Lázaro Cárdenas del Río. Nuestra población objetivo son los estudiantes de entre 17 y 18 años de edad que cursan el sexto nivel de bachillerato. Tomamos una muestra de 30 alumnos del grupo 6 y B6. Nuestro tipo de muestreo es estratificado y el nivel socioeconómico de los alumnos es clase media-baja. El análisis de los resultados. Para llegar a los resultados de ambos test, empleamos la estadística descriptiva, ya que por medio de esta podemos recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Los análisis estadísticos del BAE, que es el inventario de ansiedad de Beck, se consideraron para este análisis de la interpretación psicológica, se consideraron las saturaciones o cargas factoriales iguales o mayores de 0.35 como significativas y las menores de 0.25 como despreciables. Los alumnos aplicados en la presente muestra obtuvieron puntuaciones totales en el BAE del 9% en ansiedad mínima, del 36% puntuaciones entre 11 y 21 de ansiedad leve, el 27% de puntuaciones entre 22 a 35, que es ansiedad moderada, y el 28% restante puntuaciones iguales o mayores de 36, ansiedad grave. Así lo podemos ver en la gráfica. Los análisis estadísticos del test AB. Los resultados obtenidos en el test indicaron que en general existe mucha agresión dentro del plantel, por lo que se puede deducir que el acoso escolar no se presenta en el salón de clases cuando el maestro se encuentra, sino a lo largo de los pasillos, en los baños o afuera de la institución. Como podemos observar en los resultados, los indicadores de prevalencia establecen el porcentaje de alumnos que se encuentran en un nivel de exposición intenso o hasta muy intenso en las conductas dadas o propias de cada una de las modalidades. Como podemos observar, los datos de la investigación pueden confirmar que la estructura del acoso escolar se ajusta en gran proporción mucho más a formas de acoso psicológico y social.
Conclusiones y recomendaciones. Con respecto a los resultados obtenidos en la aplicación de los test, ambos coinciden en que el acoso psicológico escolar es el que prevalece y hasta cierto punto se materializa en los diferentes tipos de conductas que residen en bloquear socialmente a las víctimas y hasta cierto punto en tratar de manipular y destruir su imagen y reputación, deteriorándolas, amedrentándolas y agrediéndolas junto con diferentes intentos de ridiculizarlos, burlarse o hacer mofa de las víctimas o en su defecto insultarlas haciéndolas aparecer como torpes, insignificantes o estúpidas ante los otros. Viéndolo desde una manera global, podemos observar que son las modalidades de acoso más de grado social, ya que estas suelen estar basadas en el bloqueo social y la exclusión, dando por consiguiente ser las más importantes en cuanto a su incidencia entre la población de adolescentes de nuestra institución. También podemos confirmar que las modalidades de acoso escolar más frecuentes en nuestro país radican en comportamientos de hostigamiento y de acoso psicológico, en muchos casos a nivel grupal. Todo esto más que en comportamientos de violencia directa, agresiones, amenazas o intimidación. Como resultado de la interpretación de los test, podemos también concluir que se pueden lograr los alcances y los objetivos del proyecto, ya que debido a los resultados, las propuestas y sugerencias, la finalidad de este proyecto estará enfocado al diagnóstico, la prevención, identificación e intervención en los casos identificados de bullying escolar. Propuestas y sugerencias. Es de vital importancia el desarrollo de un programa de prevención que cuente con el compromiso y apoyo de los docentes y autoridades, enfocado en el aprendizaje cooperativo, actividades durante los momentos de ocio, apoyo y colaboración entre la familia, la escuela y adultos dispuestos a ayudar. Como propuesta, ya mencionada con anterioridad, está la creación de un marco de convivencia escolar que tenga como finalidad la creación de valores y concientización de la importancia de vivir y convivir dentro de un ambiente escolar sano, de confianza, libertad y sobre todo de seguridad. Por otro lado, me parece importante la creación de cursos de capacitación a profesores, autoridades y personal de apoyo al personal docente en cuanto a la prevención, detección, solución y seguimiento del acoso y la violencia escolar. Es de vital importancia también la aplicación y seguimiento en cada ciclo escolar de ambos tipos de test para la detección temprana del problema y darle atención, solución y seguimiento para así prevenir y con esto evitar las diferentes situaciones que hasta la fecha se originan y causan hasta cierto punto deserción escolar, inseguridad y cierto ambiente de inestabilidad dentro del ámbito escolar. También estaría la creación de un buzón de denuncias o con ayuda de las redes sociales, un WhatsApp de denuncias que sea accesible y anónimo, así como personal adecuado, profesional, en este caso yo sugiero los psicólogos, que estén capacitados y que den seguimiento a las quejas y denuncias de manera asertiva y que al final utilicen estrategias de solución a la problemática. Este tipo de propuestas y sugerencias buscan el mejorar el rendimiento académico, así como reducir o en su defecto evitar la deserción escolar, que hasta el momento es una de las principales problemáticas de la institución. Para finalizar, es fundamental el seguir realizando estudios eventuales sobre el bullying para diagnosticar posibles trastornos emocionales y prevenir este fenómeno social que ha acontecido con mayor frecuencia en los últimos años dentro del CSIC número 4. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente su atención a mi presentación del proyecto final de tesis. Espero haya sido bastante claro y mis conclusiones y propuestas sean de beneficio para la institución. Muchas gracias.